gracias, Señor. Gracias porque tú nos das más de ti. Si usted puede levantar sus manos, levante sus manos si es posible. Adore el nombre de Dios. Dígale: Señor Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos das hoy de unirnos en grupo, Padre, con diferentes familias, diferentes hombres y mujeres de diferentes lugares. Padre, ahora estamos unidos en la fe, unidos en el Espíritu Santo, unidos por tu presencia, Señor. Y te rogamos que envíes lluvia, que envíes del Espíritu, que envíes consuelo, que envíes sanidad, que envíes salud, Señor, ahora sobre nuestra vida. Reprendemos toda enfermedad, renunciamos al temor, renunciamos a la ansiedad, renunciamos a todo aquello que no es tuyo y proclamamos, Señor, tu victoria, la victoria de Cristo proclamamos. Ahora, Señor, en cada vida, en cada corazón, Padre, mira las necesidades que hay, mira las circunstancias que mi hermano tiene en este día, mira los problemas que esta familia o aquella tiene, que esa mujer puede estar atravesando. Ahora, Espíritu Santo, envía ahora frescura tuya, Señor, sobre ese corazón, sobre esa tierra, sobre esa casa, sobre esa congregación, Señor, sobre ese ministerio. Envía de tu presencia. Padre, gracias, muchas gracias porque tú estás aquí. Es una realidad que estás conmigo, que estás con mi hermano y mi hermana, pues tú lo has prometido, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya hoy hemos leído el Salmo 101 y lo podríamos titular La determinación de un rey a un gobierno justo. Este salmo está titulado Un Salmo de David. Amén. Volvemos a los salmos de David y encontramos aquí que él había subido al trono recientemente. Los abusos y la confusión de los últimos y problemáticos años de Saúl tenían que ser reformados. Amén. Esto lo leo, lo comparto para tener un contexto. Recuerde que antes de David estuvo Saúl. Fueron años confusos, años difíciles, años problemáticos y ahora debería haber reformas. Y ahora que David es el nuevo rey, él sentía que era ese virrey de Dios, o sea que Dios era el rey y que él estaba encargado. Y aquí declara que se esforzará para que su reino sea una copia del reino de Dios. David fue ungido como rey 3 veces. Samuel ungió a David cuando era un joven. Fue más bien como una profecía de lo que sería su ministerio y futuro. Y eso lo podríamos mirar en 1 Samuel, capítulo 16. La segunda unción dice: después de la muerte de Saúl, fue ungido rey sobre la tribu de Judá en Hebrón. Eso está en 2 Samuel, capítulo 2. 7 años después fue ungido rey sobre todas las tribus de Israel. Y eso está en 2 Samuel 5:3. Antes de que tomara el trono sobre todo Israel, él tuvo mucho tiempo para pensar acerca de qué clase de rey quería ser. Amén. Recuerde que David no ascendió al trono inmediatamente. Pasaron muchos años. Fue ungido desde joven. Amén. Y él quizás tuvo el tiempo necesario para analizar, bueno, ¿qué clase de reinado, qué clase de rey seré yo? No quiero ser como Saúl. Me imagino que pensó muchas veces. Me imagino que muchas veces analizó la situación que Saúl vivió y hizo que la nación viviera. Y aun que David experimentara, pues Saúl lo odiaba. Amén. Entonces,
ahora David, que asciende al reinado, él hace una promesa y él toma una determinación de un gobierno justo, de un gobierno de Dios. Amén. También en los versículos podemos encontrar el versículo 1, podemos ver en esta primera parte la determinación en la conducta personal de David. Por eso él en el versículo 1 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. David cantó esta canción exaltando la misericordia y el juicio de Dios. Las dos van de la mano. La misericordia solo puede ser entendida a la luz de la justicia. Cuando la justicia pronuncia su justa palabra, la misericordia puede conceder alivio. Amén. Fueron las dos cosas que David establece inicialmente. Como rey, David estaba preocupado por la misericordia y la justicia. Él sabía que estos principios no estaban fundamentados en los hombres, sino en Dios. Amén. La misericordia, mis hermanos, y la justicia no pueden estar fundamentados en los hombres. Están fundamentados en Dios. Y eso lo sabía David. Antes de que él pudiera ejercer misericordia y justicia en su reino, él tiene que entender y exalzar la misericordia y la justicia de Dios. Por eso él dice: misericordia y juicio cantaré. Misericordia y juicio cantaré. Cuando David dice esto, está hablando de una administración especial, en una dispensación de parte de Dios especial. Su misericordia motiva a los más grandes pecadores a tener esperanza. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, eso motiva a los más grandes pecadores a tener esperanza. Sus juicios prohíben que los más grandes hombres tengan algo que presumir. Amén. No podemos presumir nada delante de Dios y delante de sus juicios. Solo podemos agarrarnos de sus misericordias, mis hermanos. Y por eso David dice: a ti cantaré yo, oh Jehová. David solo podía cantar misericordia y justicia. Amén. El Señor era la fuente de esa misericordia y de esa justicia. Por eso David hace una determinación. En el versículo 2, él expresa una vida justa y además la presencia de Dios. El versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entenderé el camino de la perfección. El anhelo de David por el Señor estaba conectado con su deseo de vivir una vida sabia y santa. Amén. Ese es el camino de la perfección. Una vida sabia, una vida apartada. Él determinó que su reino estaría marcado por la integridad y la bondad. Mientras David llegaba a una posición de gran poder, se volvía cada vez más importante que se enfocara en la bondad y entendiera el camino de la perfección. El poder constantemente saca a relucir las debilidades del carácter, si no es que de hecho ayuda a crearlas. Amén. Pero ahora David, por el contrario, cuando está subiendo de poder, cuando está creciendo en poder, él anhela entender el camino de Dios, el camino de la perfección del Señor, el camino del Espíritu Santo, el camino de la palabra, el camino de Dios. Eso es lo que David está determinando en este salmo. Él empieza consigo mismo. Él moldeará su carácter y su conducta conforme a los caminos y a la voluntad de Jehová
a quien Él ofrece adoración. Después Él gobernará de acuerdo a esos mismos estándares. O sea, hermanos, no podemos tener una vida de bendición, una vida justa, una vida recta, o no podemos gobernar a otros, guiar a otros, si nosotros no tratamos primero, ¿verdad?, de ajustarnos a ese camino del Señor. Por eso cuando David llegó a obtener el poder real, él no dijo, ahora puedo disfrutar de la buena vida. Él dijo, en la integridad de mi corazón andaré. ¡Qué bendición! En la integridad de mi corazón andaré. Y dice, tendré la fiesta más grande de todas. Él dijo, él más bien dijo, en la integridad de mi corazón andaré. Él no dijo, voy a botar la casa por la ventana o a tirarla. No, por el contrario, a guardar en mi corazón. Amén. Él no dijo, les voy a demostrar a todos que soy importante, que soy el rey. No, Él dijo, en la integridad de mi corazón andaré. Él no dijo, voy a castigar a todos los enemigos y voy a demostrar mi poder. Él dijo, en la integridad de mi corazón andaré. Amén. Ese es el mensaje de este salmo. Es una determinación de un rey de esta tierra, David, aún con errores, pero un hombre que determinó andar en la integridad en su corazón para el Señor. Ahora, ¿cuándo iba a hacer eso David? Cuando vengas a mí. O sea, bajo la bendición del Señor, es lo que está diciendo, incluyendo la presencia de Dios. Amén. Todo estaba conectado a la obediencia. Amén. Pero Él está diciendo, Señor, cuando tú estés allí con tu presencia, entonces yo podré andar en un camino que a ti te agrade. Él siente no solamente la necesidad de la ayuda divina, sino también de la presencia divina, para que Él pueda ser instruido y santificado y ser hecho de forma adecuada para llevar a cabo su elevado llamado. David anhelaba una visita más especial y efectiva de parte del Señor antes de que su reino empezara. Esto lo escribe Spurgeon. Por eso él dice, Señor, andaré en la integridad de mi corazón cuando vengas. ¿Cuando venga quién? El Señor, el Señor. Por eso tenemos que darle cabida al Señor en nuestra vida. Cabida al Señor en nuestras casas. Cabida al Señor en nuestro corazón. Tenemos que dejar que entre la presencia de Dios a nuestra familia, a la iglesia. Bueno, suena irónico que diga la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Pero es un decir, porque muchas veces pareciera que Dios no estuviera presente. Nosotros debemos permitir que Él esté allí. Y cuando Él está allí, entonces podremos decir, Señor, voy a andar en la integridad de mi corazón. Voy a andar en tu camino, Señor. Amén. Voy a acercarme, Señor, cada día a tu presencia. Él siente no solamente la necesidad de la ayuda, amén, eso ya lo dijimos, sino que él quería la presencia. David entendió el principio que más tarde se nos daría en 1 de Juan, capítulo 1, del 6 al 7. Amén. Cuando decimos que tenemos comunión con Él, dice allá en esa palabra, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No creo que haya un texto más claro que este, ¿verdad? 1 de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que andamos con Él, hermanos, entonces andamos en luz, como Él está en luz. Pero también habla de esa comunión de los unos con los otros.
Esa era la determinación de David. Que podamos determinar, iglesia, en este día, hoy 5 de febrero, que podamos determinar, decir: Señor, ayúdanos a estar en tu camino, a andar contigo, Señor. Por eso Él dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Antes de que pudiera vivir en las cortes de su reino, la vida justa de David tenía que ser real en medio de su propia casa. Este era un estándar que David vivió de forma imperfecta para su propio dolor. Amén. En medio de mi casa. Yo empezaré la reforma deseada, es lo que está diciendo, conmigo mismo, y después haré que las cosas sean hechas correctamente en mi familia. Es lo que está diciendo David. Amén. Entonces, hoy esta palabra nos hace pensar cómo estamos dentro de nosotros, cómo está nuestro corazón y cómo estamos dentro de nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares, nuestra relación familiar, cómo estamos. Amén. Aquí hay una lectura, te la voy a leer, de Spurgeon, que dice: lector, ¿cómo están las cosas en tu familia? ¿Acaso cantas en el coro, pero pecas en tu habitación? Esto lo escribió Spurgeon. ¿Eres un santo a la luz del día, pero un diablo en la casa? ¡Qué vergüenza! Lo que somos en casa, eso es lo que realmente somos. Spurgeon. Amén. También escribió Meyer: este es el lugar más difícil para caminar en perfección. O sea, eso es refiriéndose a la casa. Parece que es más fácil caminar en perfección delante de los extraños que lo que es hacerlo en casa. Pero puedes descansar con la confianza de que un hombre no es mejor de lo que es consigo mismo. No debes de medir tu valor en base a lo que el mundo de afuera dice o piensa. Amén. Tengo bastantes palabras de algunos escritores, pero quiero seguir avanzando. Y en los siguientes versículos 3 y 4, en esta determinación de David al empezar su reinado, también él describe la vida justa. Versículos 3 y 4 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. David sabía que la medida de una vida justa era la que uno decidía poner delante de los ojos. Amén. Hay muchas cosas injustas en las que poner los ojos, y la lujuria de los ojos es un aspecto significativo del anzuelo de este mundo. Amén. Las palabras de David nos recuerdan a Job, capítulo 31, versículo 1, donde él dice, Job, capítulo 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos. Mira lo que hizo Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Al igual que Job, David no consideró la disciplina de los ojos como la única medida de justicia, sino como una de las primordiales. Amén. Gloria al Señor. Escribe otro escritor al respecto. Él dice: las profundidades de los palacios de Medio Oriente estaban muchas veces llenas de lujuria y escondían extravagancias de caprichos y autocomplacencia. Pero este gobernante se comportaría como si tuviera a Jehová como invitado. Tremendo, ¿verdad? Ahora, deseamos que David hubiera vivido bajo este principio de manera más consistente. Nosotros vemos en la Biblia que parece que David falló
en este propósito. En su lugar, David tomó muchas esposas. Eso está en 2 de Samuel 3, 5, o sea, en el capítulo 3, también en el capítulo 5, en una aparente incapacidad de controlar su apetito sexual. Y fue desviado por la lujuria de sus ojos, y eso está en 2 de Samuel 11. Con todo, no debemos de pensar que David era un hipócrita, porque llegó a fallar por completo el vivir de acuerdo a estos estándares tan altos. No es hipocresía el tener estándares tan altos que no seas capaz de cumplirlos por completo. Hipocresía es cuando tienes un estándar para ti mismo y un estándar mucho más alto para los demás. Amén. Esa fue la circunstancias de David. Él aborreció la obra de los que se desvían. Esa era una de sus determinaciones. También corazones perversos, no permitiría como sus compañeros. Él sabía que lo que después sería dicho allá en 1 Corintios 15, 33, dice: las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Y por eso él dice: ninguno de ellos se acercará a mí. El pecado, como el trono, es muy fácil de pegarse, escribió Spurgeon. El pecado, como el tono es muy fácil de pegarse. Creo que el tono se refiere a sonidos musicales, ¿verdad? A la modulación, a la entonación. Por eso él dice: no conoceré al malvado. Ese era el propósito de David. David sabía que una vida de justicia debe de tener algún sentido de determinación. Aunque él no pudo cumplir completamente esta determinación, su vida fue innegablemente más recatada con esta determinación que sin ella. Amén. Él habla del corazón perverso. Dice: la perversidad del versículo 4 es más deliberada, una mente torcida y una voluntad que odia la verdad simple y el camino recto. Versículo 5, él determina en aquellos a quienes nombrará. Amén. Dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Amén. Esa era la determinación de David. Amén. Ese era el propósito de David. Él no quería fallarle a su Dios. Él quería servirle al Señor. Versículos 6 al 8, aquí los hombres a los que David escogerá para que lo sirvan. ¿Cuáles son? Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habita mentiras, o el que habla, mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. David se rehusó a mirar a aquellos o aquellas o aquello que se consideraba mejor que los demás. En su lugar él miraba a los fieles, decidiendo que ellos habitaran con él. Cuando David buscó líderes, escuchemos esto, los líderes, hermanos. Cuando David buscó líderes, él buscó a los fieles de la tierra. Amén. A los fieles. Necesitamos personas que puedan hacer un trabajo, pero necesitamos a los fieles de la tierra para que lo hagan. Amén. Es un líder sabio el que busca tales personas y después coloca autoridad en sus manos. Ahora, ¿acaso
¿No es verdad que Jesús, al igual que David, tenía sus ojos alerta por los fieles de la tierra, para aquellos que servirán ahora y también aquellos que morarán con Él en gloria en el fin de los tiempos? Dejo esa pregunta allí para que usted la resuelva. Amén. Es interesante esta determinación de David, porque hoy sigue siendo necesario determinar en nuestro corazón nuestra decisión por Dios, nuestra decisión por su camino, nuestra decisión por su palabra, nuestra decisión por su presencia. Amén. Por eso David dice, este me servirá. Tal vez David dijo esto mientras llegaba al trono, jurando encontrar a las personas apropiadas para nombrarlas en su reino. Él iba a rechazar a los que hacen fraude y a los que hablaban mentira. Él iba a buscar a los humildes, no a los orgullosos, porque ellos no eran mucho mejor para confiarles la autoridad y la responsabilidad. Amén. Debemos, hermanos, tener una determinación también nosotros para el Señor. David tenía una ambición en este salmo. Su ambición es hacer la ciudad de Jehová digna de su verdadero rey, cuando Él se digne a venir y a morar en ella. Con todo entendemos que David no fue capaz de cumplir su deseo por completo, ya que para su cumplimiento perfecto estamos forzados a ver más allá de nuestras aproximaciones al Mesías mismo. Recuerde que no somos perfectos. Yo no estoy hablando de que seamos perfectos, pero sí estoy hablando de que David tenía una disposición. Él quería hacer las cosas bien, aunque falló. Debemos proponernos, querer, buscar hacer lo mejor posible. Y si fallamos, entonces arrepentirnos y pedir perdón al Señor. Este salmo tiene un movimiento doble, tanto por los ideales que revela y por la sombra del fracaso que la historia nos muestra, ¿verdad? Felizmente las últimas palabras no son con David ni con sus fracasos en la historia, sino con su hijo. Allí no hay ninguna sombra. Amén. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hacen iniquidad. Ese es el último versículo. No estamos hablando de que tú no vas a cometer errores, de que yo no voy a cometer errores, de que no vamos a fallar, de que no vamos a tener dificultades. El que diga eso, entonces que tire la primera piedra, dijo Jesús. Pero lo que sí estamos hablando es que esta palabra nos invita a tener una determinación. Como inicié diciendo, Saúl venía de un reinado con muchos fracasos, con muchos desórdenes, con muchos abusos. Y ahora, después de años de haber sido ungido, David comienza a reinar, pero él, ese nuevo reinado que va a iniciar, lo quiere hacer en la voluntad del Señor. Y se propuso, hizo determinaciones. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Porque ¿qué ser humano no comete errores? Pero él se arrepintió y vemos la misericordia de Dios para David. Hoy la solución para nosotros es el arrepentimiento, es el volver al Señor, es el volver a la palabra, es el volver a Dios, pero sí tener determinaciones. Y Dios se va a glorificar, Dios nos va a bendecir con su presencia, Dios nos va a ayudar de una manera especial, Dios nos va a bendecir de una manera sorprendente, iglesia. Amén. Por eso este salmo lo hemos titulado La determinación de un rey a un gobierno justo. Padre amado, gracias en este día por tu misericordia. Si usted puede levantar sus manos, dígale: Señor, yo necesito tu misericordia.
Dígale, mis hijos necesitan tu misericordia, mi familia, la iglesia necesita tu misericordia, mi tierra, Señor, necesita tu misericordia, mi alma, Padre, necesita tu misericordia. Ayúdanos a buscarte con un corazón dispuesto, a buscar tu camino, a buscar la integridad dentro de nuestro corazón para ti, a anhelar tu presencia. Señor, apartarnos de lo que no te agrada a ti. Ahora, Padre, mira los corazones, mira las familias, dales a ellos y a mí fuerzas para venir a ti, para acercarnos con determinación, Señor, con disposición, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, para que nosotros tengamos oportunidad y vida. Hoy hay oportunidad en Cristo Jesús. Ven a Él, dice la palabra, venid a mí los trabajados y los cargados, y yo los haré descansar. Padre, ahora toma toda necesidad y toda circunstancia en el nombre de Jesús. Sigue clamando al Señor en este día. No hay otro como tú. Sé que dulce es vivir, sé que dulce es compartir esta vida junto a ti. Cántalo con todo tu corazón. Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte en mí, Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando estés cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Gracias, Señor, una vez más por tu misericordia. Señor, gracias. Gracias por cada familia aquí conectada. Gracias, gracias, Señor. Padre, ahora mira las necesidades. Yo declaro milagros. Yo reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendemos todo aquello que el enemigo ha querido levantar en contra de nuestras casas, de nuestras familias, y proclamamos la victoria en Cristo Jesús sobre la iglesia. Yo bendigo la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Fontibón. Te bendigo la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Colombia, a mis hermanos en otros países y de donde quiera que tú me escuchas, de otras congregaciones. Y si no eres cristiano, también declaro esa bendición de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Padre amado, mira esas peticiones que hay hoy delante de ti. Usted, si desea, levante sus manos y diga: Señor, aquí estoy, Padre, muy urgido, muy necesitado. Quizás hemos fallado muchísimo, quizás te hemos faltado, pero Señor, te pedimos misericordia en Cristo Jesús, y podamos decir como David: misericordia y juicio cantaré. Yo cantaré a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo proclamamos.
Llévate ahora, Señor, esa tristeza, ese dolor, esa carga, esa enfermedad. Llévate, Señor, ahora esa situación tan difícil de mi hermano, de mi hermana, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibimos hoy por la fe, mis queridos hermanos, un abrazo para todos. Gracias por estar allí conectados. Ahora, al finalizar, comparte este link. Que Dios guarde tu salida y tu entrada. Que Dios bendiga ahora a tu familia. Que Dios nos dé fuerza para amarle a Él, para servirle con todo nuestro corazón. Y que Dios nos ayude a pasar este tiempo difícil mundialmente con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Un abrazo, que disfrutes una rica taza de café colombiano y que pases un día en grandes bendiciones en Cristo. Muchas gracias, mis hermanos, por estar allí conectados y hasta mañana o hasta la próxima semana con el favor de Dios. Dios te bendiga. Se ha vestido de poder. Jehová reina, Él es príncipe y Señor. Jehová es luz y paz, se ha vestido de poder. Él es santo, poderoso, Él es príncipe y Señor. Damos gloria y alabanzas a Jesús mi Salvador. Grande eres sobre todos los dioses, vestido de magnificencia y de justicia. Grande eres sobre todos los dioses.